Hola, estimados amigos, bienvenidos a este módulo, bienvenidos a este nuevo proceso de aprendizaje en el cual vamos a caminar juntos en un mundo conceptual que nos va a llevar a descubrir nuevas dimensiones en nuestro quehacer pedagógico. Bienvenidos a esta aventura, porque verdaderamente va a ser una hermosa aventura. A lo largo del módulo, ustedes van a recibir una serie de instrucciones de paso a paso para que vayamos trabajando juntos, pero lo más importante no es tanto lo que yo pueda hablar con ustedes, compartir con ustedes, sino lo más importante va a ser la opinión de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes opinan? ¿Cómo ustedes pueden trabajar y pueden construir una pregunta que va a ser la que nos va a orientar en todo el trabajo? La pregunta yo la llamo la pregunta del millón. Dice así: ¿qué significa ser docente en el siglo XXI? Esta es la pregunta. ¿Qué significa ser docente en el siglo XXI? Bueno, empecemos con la primera semana. Esta semana, aparte de que lo que yo voy a explicarles y vamos a ver enseguida, van a haber 4 trabajos que ustedes van a hacer a lo largo de la semana. El primero es que yo les invito a que lean el texto Alumno y el concepto de persona. Reflexiona y emite tu opinión en un párrafo de no más de una hoja, que luego lo subirás todo. Te podrá ayudar el trabajo de Erika Villanueva para que lo que entiendas mejor, que lo tienes en la plataforma. El segundo trabajo que vas a hacer en tus ratos que puedas a lo largo de la semana va a ser ver el video Reportaje a la Educación Superior y escribe en una hoja algunos casos o ejemplos concretos que tú conozcas sobre lo que plantea el video y qué opinas tú sobre este video. Me gustaría saber tu opinión. Una tercera actividad que vas a hacer es ¿qué opinas sobre el video El fracaso del sistema educativo? Esto lo tienes también en la plataforma. Este video lo podrás entender mejor si vas al internet y buscas con el nombre Francesco Tonucci, C, Tonucci. Te va a ayudar. Tú encuentras en el internet y te va a salir un montón de libros, conferencias que él da. Este es un famoso pedagogo y conferencista. Tú elige el que quieras. De toda la gama que te va a presentar, elige cualquiera de ellos. O cualquiera que te llame la atención, ya que tiene muchos libros y videos, y haz tu comentario en no más de una hoja, por lo menos citando a cuál de los textos o videos tú te estás refiriendo. Y una cuarta tarea que vas a hacer es responder a cuál es el mensaje, el corcho pedagógico que está también en el internet. Escribe y ponlo con una fuente, te va a servir como una fuente de inspiración para tu monografía final. Estas hojas que has escrito en los puntos anteriores, deberás guardarlas en una carpeta con tu nombre, diciendo de primera semana de educación virtual, y pon lógicamente tu nombre. Bueno, empecemos a trabajar. Alumno, A separado alumno, es como el sin luz. Esta concepción es muy tradicional y está muy enraizada desde la Edad Media, donde el único que era iluminado era el docente, el profesor. El alumno era el sin luz. Sin embargo, en la pedagogía actual podemos encontrar que en realidad todos nosotros somos, antes que alumnos, somos personas. Y cuando digo persona, quiero decir una unidad psico-biosocial.
que además está compuesta por 5 grandes ámbitos. O sea, las capacidades son tantas que tenemos los humanos que artificialmente las hemos clasificado en 5 grandes ámbitos. El ámbito cognitivo, el ámbito afectivo, el ámbito psicomotor, el ámbito social y el ámbito valorativo. Sin embargo, en cada uno de estos ámbitos tenemos infinidad de capacidades. La sumatoria de estas capacidades hace una persona. Una persona quiere decir, en el fondo, es una persona, un ser competente. El ser competente quiere decir que tiene ciencia más la conciencia. Es decir, tiene desarrolladas las capacidades en el ámbito cognitivo, porque gracias a esas capacidades, como pensar, resumir, analizar, sintetizar, memorizar, etcétera, etcétera, nosotros hemos adquirido la ciencia. Pero las otras capacidades en los otros ámbitos solamente las tenemos en el interior de nosotros como una parte de nuestro ser, de nuestra personalidad, de nuestros valores. Por eso están dentro de nuestra conciencia. De ahí que decimos que la ciencia sin conciencia deja de ser ciencia. Pero al mismo tiempo, la sumatoria de estas capacidades es que hacen una persona sea competente. Tradicionalmente, el docente es el que considera que el estudiante es una grabadora. Es una grabadora que tiene que grabar todo lo que el profesor dice, lo que está en el programa, lo que está en los libros, la palabra que él tiene es autoridad. Sin embargo, no se da cuenta de que el estudiante, como lo vamos a ver más adelante, graba no como una grabadora, no como una cassette, según él sea su propia personalidad y los propios valores que él tiene. De ahí entonces que es muy importante que el docente entienda que no está ante personas robots o ante grabadoras, está ante personas que cada una tiene sus propias maneras de entender y valorar lo que está viendo. Esto es importante tomarlo en cuenta a la hora justamente de dar una clase. Para resumir esta primera idea, es que te presento la siguiente lámina. Ahí estamos viendo cómo la persona, que es una unidad psicobiosocial, pero además está compuesta por 5 grandes ámbitos: el ámbito cognitivo, ¿ya?, el ámbito afectivo, el ámbito valorativo, el ámbito psicomotriz y el ámbito social. En cada uno de estos hay una cantidad enorme de capacidades que tenemos, que son independientes unas de las otras, pero al mismo tiempo también estas capacidades que las tenemos todos por ser humanos, pero que el sistema tradicional no las ha explotado más que la primera, es decir, la concepción de que somos ante todo personas grabadoras y solamente repetimos todo lo que nos dice el profesor, olvidando otras capacidades y otras dimensiones del ser humano. Entonces es importante que tú te des cuenta que nosotros somos personas en la medida en que somos la sumatoria de esas capacidades, que por cierto, cada una es independiente una de la otra, pero al mismo tiempo son dinámicas. Podemos nosotros aumentar una capacidad y disminuir otras, según el contexto, según el medio en el que nosotros nos vamos moviendo o las circunstancias nos van exigiendo. Es importante también que nos demos cuenta, como lo dice la autora de estas láminas, la doctora Erika Villanueva, que ha tenido la oportunidad de trabajar en el mundo guaraní. Él también reflexiona y nos dice que lógicamente el aprendizaje tiene mucho que ver con la cultura. Es decir, según sea el mundo, la cosmovisión, según sea el contexto cultural en el que el estudiante se mueve, lógicamente también va a aprender de formas distintas y de manera distinta. No podemos, como os repito, entender que todo esto sea como una grabadora. En el siglo XX, por supuesto,
se entendía que todos tenían que grabar lo mismo, todos tenían que aprender lo mismo, y hasta había incluso épocas de exámenes, periodos de exámenes, es decir, cosa que en el siglo XX esto ya no se ve. En resumidas cuentas, solo es competente aquel que ha desarrollado competencias o capacidades en cada una de los ámbitos que hemos descrito. En otras palabras, la sumatoria de capacidades hacen una competencia. De tal manera que la ciencia más la conciencia hacen una competencia. La ciencia está representada en todas las capacidades del ámbito cognitivo, pero todas las otras capacidades están en el ámbito afectivo, valorativo, psicomotor y social, porque se presentan elementos que están dentro de uno, no le vienen de afuera como la ciencia, sino que se forma y se desarrolla en el interior de la persona. Entonces, la sumatoria de capacidades hacen una competencia. ¿Qué es un estudiante competente? Aquel no solo que sabe bien lo que aprendió, lo que gracias a su profesor que le ayudó a aprender, porque ya hemos dicho, el profesor no es el que enseña, el profesor es el que hace que el estudiante aprenda. Por lo tanto, pero además de eso, es capaz de desarrollar otro tipo de capacidades, como por ejemplo la solidaridad, la puntualidad, la honestidad, la transparencia, la meticulosidad en la presentación de sus trabajos, la capacidad de trabajar en equipo, la empatía, la solidaridad. Estos son elementos que están dentro de la conciencia y que hacen que el estudiante sea competente. En resumidas cuentas, solo es competente aquel que ha desarrollado competencias o capacidades en cada una de los ámbitos que hemos descrito. En otras palabras, la sumatoria de capacidades hacen una competencia. De tal manera que la ciencia más la conciencia hacen una competencia. La ciencia está representada en todas las capacidades del ámbito cognitivo, pero todas las otras capacidades están en el ámbito afectivo, valorativo, psicomotor y social, porque se presentan elementos que están dentro de uno, no le vienen de afuera como la ciencia, sino que se forma y se desarrolla en el interior de la persona. Entonces, la sumatoria de capacidades hacen una competencia. ¿Qué es un estudiante competente? Aquel no solo que sabe bien lo que aprendió, lo que gracias a su profesor que le ayudó a aprender, porque ya hemos dicho, el profesor no es el que enseña, el profesor es el que hace que el estudiante aprenda. Por lo tanto, pero además de eso, es capaz de desarrollar otro tipo de capacidades, como por ejemplo la solidaridad, la puntualidad, la honestidad, la transparencia, la meticulosidad en la presentación de sus trabajos, la capacidad de trabajar en equipo, la empatía, la solidaridad. Estos son elementos que están dentro de la conciencia y que hacen que el estudiante sea competente. El testimonio de la doctora Erika Villanueva, que ustedes ven en la pantalla, justamente nos lleva a ver cómo una persona no basta con que sepa, sino que además tiene que desarrollar otras capacidades. La ciencia sin conciencia deja de ser ciencia. Ella dice, esto me hace recuerdo a una compañera que fue siempre la mejor alumna, pero era de las memorionas. Cuando tocó montar el consultorio, ella se dio cuenta que no era capaz, ya que ella decía que la teoría ella dominaba, pero la práctica no. Qué pena que el colegio, la universidad, solamente ha formado memoriones, pero nada más. Tomando como imagen la figura que ustedes ven, podríamos entonces decir, muy bien, hasta aquí hemos visto lo que no es el docente en el siglo XXI. Perfecto. Entonces, ¿qué es el docente en el siglo XXI? Y Peter Senge, que es un profesor del
Massachusetts Institute of Technology. Es famoso, además tiene muchas obras, ustedes pueden buscarlo en la página internet. Y lógicamente hay un libro, ¿no?, que justamente dice eso: el profesor del siglo XXI tiene que enseñar lo que no sabe. Es decir, parece contradictorio. Pero fíjense entonces qué es lo que tendría que hacer el profesor del siglo XXI. Y ahí lo tienen ustedes. Primero, con una cara alegre, para empezar. La actitud del docente es de alegría, de investigación, de curiosidad, no es de aburrimiento. Segundo, ¿qué tiene que hacer? Creatividad y publicación de contenidos educativos. Es decir, la ciencia avanza, el conocimiento avanza, la tecnología avanza. No puede quedarse año tras año dando exactamente lo mismo. Tiene que administrar la información. Tiene que usar una pedagogía bien pensada, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué tiene que hacer el estudiante para demostrar que aprendió? Tiene que ir tejiendo nuevos entornos de aprendizaje. Quizás donde menos se aprende es en el aula. Donde más se aprende es fuera del aula. Es en la realidad, es en la empresa, es en la calle, es en el mercado. Es ahí los entornos de aprendizaje que el estudiante tiene que ir aprendiendo bajo la guía de su profesor. Tiene que ser el inicio de todo y ver de dónde se originan las cosas, no porque sí. Tiene que tener un nuevo perfil docente del siglo XXI, que es justamente el que es, por una parte, como les decía, el humilde intelectualmente. Es decir, es la persona que tiene que saber reconocer que siempre va a haber alguien que sepa más que él. También habrá personas que sepan menos que él. No quiere decir que el docente no sepa, pero sí tiene que tener la humildad para reconocer que él también puede ser un principiante, un estudiante, y puede aprender. Por lo tanto, él tiene que ir construyendo nuevos paradigmas, nuevas maneras de ver las cosas. Tiene que incentivar a sus estudiantes a la curiosidad, a que digan su propia palabra, a que sean investigadores, curiosos. Tienen que aprender a manejar la web y el aula virtual como nosotros en este momento lo estamos haciendo. ¿Y qué cosas más nuevas tendrán que nos vendrán en el siglo XXI? Ustedes pueden ver en la lámina un poco cómo sería el perfil del docente del siglo XXI. Facilitador, hipereducador, colaborador, transvergente, web actor, comunicador, autosuficiente, y yo le añadiría además alegre. Es decir, enamorado. Una de las principales condiciones para ser educador en el siglo XXI es estar enamorado. Esto es lo que vemos justamente que en la educación tradicional impide el desarrollo de la creatividad y la originalidad, porque no vemos profesores, no es que no los haya, los hay, pero son poquísimos, que sean verdaderamente enamorados, que repercutan directamente en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. No olvidemos que Singapur comenzó el año 2000 el proceso de transformación del modelo educativo. Los profesores hoy se plantean retos reales y los alumnos aportan a soluciones reales. ¿Cómo tiene que afrontar el profesor su día a día en el aula? El maestro del siglo XXI tiene que enseñar lo que no sabe, dice Peter Senge. Él cree que para innovar en la educación hay que crear un modelo pedagógico en el que el docente y alumno presenten y aprendan a la vez. ¿Qué papel tiene la tecnología en la transformación del modelo? Sobre el papel de la tecnología en la transformación del modelo educativo, el experto opina que muchas escuelas, en el caso de Bolivia, muchas universidades, gastan grandes cantidades de dinero en comprar ordenadores para los estudiantes porque creen que la tecnología lo cambia todo. Y la verdad no es así. Deben, además, de innovar en las técnicas de aprendizaje, de tal manera que el docente no es el que enseña, es el que hace que el estudiante aprenda. Y aprenda cosas de verdad, y aprenda cosas con sentido, y aprendan cosas que sirven para la vida, no para un examen. Decimos en última instancia que el docente es el que
ayuda a desarrollar personas, no grabadoras, personas con creatividad, libres, apasionadas por la investigación, curiosos por aprender más. Esto me llama mucho la atención y se los pongo porque Eduardo Galeano nos dice: libres son quienes crean, no quienes copian. Y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Esta es la nueva visión, el nuevo rol que tiene que tener un docente, sea de kinder, sea de primaria, secundaria o universidad. Es decir, tenemos que crear personas inquietas, investigativas, libres. Este es el nuevo rol. Siempre se dice que la educación es la base de la sociedad y de su desarrollo. Pero, ¿será esto verdad en Bolivia? Podemos preguntarnos, porque Bolivia es un lugar bello para vivir, es un paraíso, pero lamentablemente su sistema educativo deja mucho que desear. Desde siempre se dijo que los niños son el futuro de un país, pero hoy decimos que son el presente, ya que ellos se están modernizando a pesar de la escuela y de sus programas. Los estudiantes se están modernizando buscando el desarrollo tecnológico e informático al margen y a espaldas de sus profesores. Se debe crear nuevos conceptos de educación para tratar de explotar los conocimientos con experiencias del cotidiano vivir. En otras palabras, tenemos que buscar que nuestra educación sea un agente de desarrollo, sea un eliminador de pobrezas, sea un agente para que Bolivia cambie su manera de ser, para que Bolivia se desarrolle, para que la comunidad, para que los bolivianos tengamos mejores niveles de calidad de vida. Esto es, en última instancia, lo que nosotros buscamos y deseamos con un nuevo profesor, como ustedes lo pueden ver ya en la lámina para concluir este tema de que el docente no es el que enseña, sino es el que hace que los estudiantes aprendan. Y fíjense ustedes en última instancia lo que muestra Mafalda. Mafalda, la sabia Mafalda, dice una cosa de mucha verdad y profundidad. Vivir sin leer es peligroso. Te obliga a creer en lo que te digan. Y cuando digo vivir sin leer, es sin leer la realidad social, la realidad cultural, la realidad económica, la realidad de nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos nosotros formar estudiantes a espaldas de la realidad? Lo primero que tenía que ser un diseño curricular, una universidad, un colegio, incluso un kinder, es enseñar a sus estudiantes, aunque no es la palabra exacta enseñar, sino hacer que los estudiantes aprendan a leer su realidad. Entonces sí, aprenderán de verdad a transformarla y a mejorarla. Muchas gracias, queridos estudiantes.